Ellos lo tenían todo. El césped perfecto, el matrimonio perfecto. Te ves radiante hoy, mi amor. Solo gracias a ti, querido. Pero empecé a ver las grietas. Te dije que sonrieras. ¿Olvidas las reglas? No, Ricardo. Nunca. No todos los lugares son seguros para criaturas pequeñas y curiosas. Gracias. Lo tendré en cuenta. Esa noche, el infierno se desató. ¡No puedes controlarme para siempre! ¡Tú me perteneces! En el lodo, ella dejó caer su secreto. Para nuestra mamá. Vuelve con nosotros. Había cerrado mis puertas con llave, creyendo que estaba a salvo. Las cerraduras de ella eran fuertes. Las tuyas son tan frágiles. Él me está observando. ¿Sobreviviré? Suscríbete, si te atreves. Nunca fui una persona envidiosa, o al menos me gustaba pensar que no lo era. Pero los Alarcón me hacían sentir pequeña. Al otro lado de la calle, desde la ventana de mi oficina en casa, tenía una vista panorámica de la vida que debería haber tenido. Mi nombre es Elena. Soy fotógrafa freelance y paso mis días sola, editando fotos de bodas felices que parecen escenificadas. Mientras mi propio matrimonio se desmoronó en un silencio amargo hace 2 años. Mi casa es silenciosa. La de ellos era una sinfonía. Ricardo Alarcón era el tipo de hombre que parece esculpido en mármol. Alto, sonrisa perfecta, el traje siempre impecable. Salía cada mañana a las 8 en punto en su Mercedes negro y siempre se detenía para darle un beso cinematográfico a su esposa, Isabela. E Isabela, ella era la verdadera obra de arte. ¿Exmodelo, quizás? Tenía una elegancia que no se aprende. Su cabello rubio platino estaba siempre recogido en un moño perfecto, y sus vestidos de lino blanco parecían flotar mientras cuidaba el jardín. El jardín de ellos. Dios mío, el jardín. Césped tan verde que parecía artificial. Rosas tan rojas que parecían sangrar. Yo los observaba, lo confieso. Al principio era admiración. Después se convirtió en un estudio. Usaba mi lente de zoom fingiendo buscar pájaros y capturaba esos momentos de perfección. La forma en que él tocaba su espalda, la risa de ella que casi podía oír, eran mi entretenimiento, mi sueño imposible. Quería esa casa, ese coche. Ese amor te parecía salido de un anuncio de perfume. Su perfección era un espejo que reflejaba todos mis fracasos. Hasta que un día, algo rompió la simetría. Era un martes. Ricardo salía para el trabajo, el ritual de siempre. La besó, pero cuando se alejó, Isabela dijo algo que no pude oír. La reacción de él fue inmediata. La sonrisa no vaciló, pero su mano, la mano que estaba en su cintura, apretó. Lo vi, a través de mi lente de 300 milímetros. Los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. La sonrisa de ella se congeló, transformándose en una máscara de yeso. Él dijo algo bajo, rápido, y entró en el coche. Isabela se quedó parada en el césped durante 1 minuto entero, inmóvil, antes de darse la vuelta y entrar en casa con una rigidez que nunca le había visto. Ese día, por primera vez, la envidia dio paso a un escalofrío. Me dije a mí misma que era cosa mía. Un mal día. Las parejas perfectas también discuten, ¿cierto? Pero no pude dejar de mirar. Mi obsesión acababa de cambiar de sabor. Dejó de ser admiración y pasó a ser sospecha. Estaba a punto de descubrir que el césped perfecto de los Alarcón no se regaba solo con agua. El precio de esa perfección era un infierno que apenas podía empezar a imaginar. Mi cámara se convirtió en una extensión de mis ojos. Dejé de fotografiarlos como un ideal y comencé a documentarlos como un misterio. La fachada impecable comenzó a presentar grietas que solo una lente poderosa y una vecina solitaria podían ver. Ricardo seguía siendo el esposo perfecto en público, pero sus gestos de cariño ahora me parecían diferentes. Eran posesivos, correctivos. Si un mechón de cabello de Isabela se salía del lugar, él lo arreglaba, pero su toque era firme, casi una reprimenda. Noté que Isabela nunca salía de casa, nunca.
El supermercado hacía entregas. La ropa de diseñador llegaba en cajas, el jardinero cuidaba el césped, pero ella cuidaba las rosas, siempre bajo la mirada atenta de Ricardo, que trabajaba en su despacho con paredes de cristal frente al jardín. Ella no estaba cultivando un jardín, estaba manteniendo los límites de su jaula de oro. Cierto día, yo estaba en mi propio patio, escondida detrás de mi seto, cuando Isabela estaba podando las rosas. Parecía más pálida de lo normal. Llevaba un vestido blanco, como siempre, pero con mangas largas, a pesar del calor intenso. Se detuvo, mirando la rosa que acababa de cortar, y comenzó a llorar. No era un llanto bonito de telenovela, era un llanto silencioso, desesperado, sus hombros temblando. Mi instinto fue gritar, preguntarle si estaba bien, pero en el mismo instante, la puerta de cristal del despacho de Ricardo se abrió. Salió caminando calmadamente hacia ella. No la abrazó. Tomó las tijeras de podar de la mano de ella gentilmente, luego con la otra mano la agarró del brazo justo por encima del codo. Hice zoom. La fuerza era tanta que la tela del vestido se tensó. El rostro de él era una máscara tranquila y sonriente, pero siseó algo hacia ella. Ella inmediatamente secó sus lágrimas, recompuso su postura y lo siguió hacia dentro de la casa como un autómata. El terror era palpable. Bajé la cámara, mi corazón latiendo en mi garganta. Esto no era un mal matrimonio, esto era un cautiverio. Pero, ¿qué podía hacer yo? ¿Llamar a la policía? ¿Decir qué? ¿Mi vecino rico agarró el brazo de su esposa? Me llamarían loca, la divorciada solitaria obsesionada con los vecinos perfectos. Necesitaba algo más. Necesitaba una prueba. Mi envidia se había transformado en miedo, pero no por mí, por ella. Y sin embargo, yo todavía no sabía ni la mitad. El secreto que se escondía detrás de esas paredes blancas era más enfermizo que cualquier abuso doméstico que pudiera concebir. Me convertí en detective. Mi soledad era ahora mi mejor herramienta. Pasé a documentar cada movimiento, cada entrega, cada mirada. Me di cuenta de que la casa de los Alarcón era una fortaleza tecnológica. Cámaras, pequeñas cúpulas negras escondidas en los aleros, en las esquinas del jardín, incluso una apuntando disimuladamente hacia la calle, hacia mi casa. El escalofrío volvió, esta vez personal. ¿Sabía él que yo estaba observando? ¿O era solo paranoia de un hombre controlador? Necesitaba acercarme. La oportunidad surgió de forma trágica. Mi viejo gato, Sombra, que rara vez se apartaba de mi regazo, se escapó por la puerta principal. Desesperada lo busqué por la calle hasta que lo vi. Se había deslizado por debajo del portón de hierro forjado de los Alarcón y estaba tranquilamente olfateando las rosas premiadas de Isabela. Mi corazón se detuvo. Si Ricardo lo veía, toqué el timbre. El sonido resonó en la calle silenciosa. Esperé. Nada. Toqué de nuevo. Finalmente la puerta principal se abrió, no con la gracia flotante de Isabela, sino con la presencia imponente de Ricardo. Estaba sin chaqueta, la camisa blanca de lino con las mangas remangadas. ¿Puedo ayudarla? Su voz era suave, casi melódica, pero sus ojos eran fríos como el acero. Señor Alarcón, disculpe, mi gato entró en su patio. Tartamudeé, sintiéndome una idiota. Él miró por encima del hombro hacia donde estaba Sombra. «Ah, sí, el visitante», sonrió. «Isabela, querida, tenemos compañía». Isabela apareció detrás de él, como una sombra. Llevaba un vestido azul celeste y por primera vez vi su rostro de cerca. Era hermosa, sí, pero era una belleza atormentada. Sus ojos de un azul profundo estaban vacíos.
Su gato es adorable, dijo su voz un susurro. Voy a buscarlo. No te molestes, querida, dijo, Ricardo bloqueando su paso con el brazo. Yo me encargo. Caminó hacia Sombra. Tomó al gato con una facilidad sorprendente y me lo trajo. Aquí tiene. Manténgalo a salvo. No todos los lugares son seguros para criaturas pequeñas y curiosas. La amenaza era velada, pero clara. ¿Estaba hablando del gato o estaba hablando de mí? Gracias, dije, tomando a Sombra y alejándome rápidamente. Cuando llegué a mi acera miré hacia atrás. Isabela todavía estaba en la puerta, observándome. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. En ese instante, vi algo más allá del vacío. Vi un grito de auxilio. Ricardo puso su mano en la nuca de ella y la guió hacia adentro, cerrando la pesada puerta. La interacción en la puerta me cambió. El miedo dio paso a la rabia. Estaba jugando conmigo. Estaba exhibiendo su control, confiado en que yo era impotente. Pero él no sabía de mi cámara. Necesitaba una prueba irrefutable. Y la conseguí la noche de la tormenta. Una tormenta de verano barrió la ciudad, con vientos que aullaban y una lluvia que parecía intentar lavar el mundo. La energía parpadeó y se fue. Mi casa se sumió en la oscuridad. Automáticamente miré por la ventana. La casa de los Alarcón también estaba oscura, excepto por una cosa. En medio del jardín, cerca de los rosales, apareció una luz débil y vacilante. Parecía una linterna. Incluso con la lluvia, mi curiosidad venció al miedo. Tomé mi cámara, que tiene una excelente capacidad de poca luz, y fui a la ventana del ático, que me daba un mejor ángulo. Apunté la lente. No era una linterna. Era Isabela. Estaba de pie bajo la lluvia, usando solo un fino camisón de seda completamente empapada. Sostenía un encendedor, intentando prender algo, pero no estaba sola. Ricardo estaba allí. No estaba sonriendo ahora. Su rostro era una máscara de furia pura, distorsionado por la débil luz. La agarró del brazo. Ella luchó. Fue la primera vez que la vi luchar. Gritó algo que el viento se llevó. Él le dio una bofetada. El sonido fue agudo, incluso a través de la tormenta. Me tragué un grito. Isabela cayó de rodillas en el lodo. Sostenía algo, un pequeño cuaderno. Él intentó arrancárselo. Ella lo sostuvo con la fuerza de un moribundo. Él la jaló del cabello, arrastrándola por el lodo de vuelta a la casa. La puerta se cerró. La luz del encendedor se apagó. Me quedé allí, temblando, no de frío sino de horror. Lo había grabado todo. La bofetada, la lucha, el cuaderno. Tenía mi prueba. Podía ir a la policía ahora, pero cuando miré la grabación, se me heló la sangre. En medio del lodo, donde Isabela cayó, algo brillaba. Se le había caído. No el cuaderno, sino algo pequeño. ¿Una llave? ¿Un medallón? Necesitaba eso. Esperé hasta que las luces de su casa se encendieron con el generador y luego se apagaron en las habitaciones. 2 de la mañana, el apogeo de la tormenta. Vestida de negro, salté mi valla. Arrastrándome por el lodo con el corazón pareciendo que iba a explotar, llegué al lugar. Mis dedos tocaron algo frío y metálico. Era un medallón. Lo abrí allí mismo, en el lodo. Dentro, una pequeña foto. Pero no era de Ricardo. Era de un hombre más joven, sonriendo, y de un niño. Y una inscripción. Para nuestra mamá, te amamos. Vuelve con nosotros. ¿Isabela tenía un hijo? El medallón lo cambió todo. Esa no era Isabela Alarcón, la esposa perfecta. Esa era una madre secuestrada, mantenida prisionera. La envidia que sentía ahora parecía un pecado vil. Tenía la grabación de la agresión y el medallón. Era suficiente. Iría a la policía en cuanto amaneciera. Volví a mi casa, empapada y temblando, y cerré todo con llave. Pero mientras subía para darme una ducha, vi algo que me hizo detenerme. La luz roja de mi contestadora automática parpadeaba.
Nunca recibía llamadas. Con un horrible sentimiento de déjà vu, apreté el botón. La voz estaba distorsionada, un susurro electrónico, pero reconocí la cadencia. Era Ricardo. Sé que tienes el video, Elena. Mi respiración se detuvo. Y sé que tomaste lo que no era tuyo, de mi jardín. ¿Cómo podías saberlo? Las cámaras. El generador debió encenderlas. Me vio. La curiosidad realmente es peligrosa, continuó el susurro. Isabela, o mejor dicho, Ana, como le gusta que la llamen, ella fue una mala esposa, desobediente. Intentó huir esta noche. Intentó quemar el diario donde anotó todas sus faltas. Su voz era tranquila, como si estuviera explicando una receta. Pero tú, Elena, tú eres diferente. Tú observas, aprecias el orden, aprecias la perfección. El terror me paralizó. Corrí a la ventana. Allí estaba él, parado en el porche delantero, bajo la luz de la tormenta que amainaba, sosteniendo un teléfono. No estaba mirando mi casa, me estaba mirando a mí en mi ventana del segundo piso. Sabía exactamente dónde estaba. Cambié las cerraduras de ella, Elena, pero las tuyas son tan frágiles. La línea quedó muda. Oí un sonido en el piso de abajo, un clic suave, el sonido de la cerradura de mi puerta principal girando. La fachada perfecta que envidiaba no era solo una mentira, era una trampa. E Isabela no era la única víctima. Él me había estado observando todo el tiempo, no para asustarme, sino para evaluarme. La perfección que yo envidiaba era una tumba, y el sepulturero acababa de decidir que había espacio para una más. Estaba equivocada. Había un tercer personaje en esta historia todo el tiempo. Era yo.